hermoso que a mí me ha ayudado bastante personalmente es la del santuario. Y muchas veces nosotros tenemos la del santuario como una doctrina nada más. Nosotros creemos que hay un santuario en el cielo y hubo un santuario en la tierra y ya. El domingo vimos que el santuario nos está enseñando un camino al trono de la gracia de Dios. En el lugar, en el atrio, aprendimos que cómo podemos llegar a ser cristianos, cómo podemos entregar nuestras vidas. Y ahora vamos a tocar un lugar que es el lugar santo. El lugar santo nos va a enseñar, hermanos, a cómo mantenernos cristianos. Ustedes saben que cuando Jesús dijo, tienes que volver a nacer, ¿cómo nace uno? ¿Nace ya con 20 años? No. Uno nace como bebé. Y en realidad, cuando uno empieza a caer en las aguas del bautismo, tú estás tomando una decisión para empezar una nueva vida. Y eres un bebé. Entonces, el alimento es esencial, ¿verdad? Entonces vamos a ir, hemos estado hablando del santuario. Vamos a ver si funciona esto, ¿ok? Ya vimos que el santuario estaba en el medio del campamento de los israelitas. Y Dios dio el santuario, ¿no? Mucha gente dice, el santuario es algo de los hebreos, de los judíos nada más. No, porque en realidad el que dio el santuario no fue Moisés, fue Dios mismo que le dio, y nosotros sabemos que fue una copia del cielo, que en Hebreos 9 habla de eso, y en el cielo hay un santuario, y en el santuario nos está mostrando cómo va a ser nuestro plan de redención, cómo vamos a llegar al trono celestial. Entonces, vamos a ver cuál es el propósito de Dios para nosotros. La vez pasada les dije algo, ¿verdad? Que íbamos a correr con la Biblia, porque tengo varios versículos de la Biblia. Así que agarren su Biblia y vamos a arrancarla, ¿ok? Sí, los que lo tienen me van a ayudar. La primera pregunta que tengo, ¿cuál es el propósito de Dios para su pueblo? ¿Cuál es el propósito final para su pueblo? Vamos a ir a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 4. Y el que lo tenga diga amén, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 4. Por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. La voluntad de Dios, déjame leer. ¿Es qué cosa? Que sean santificados. La voluntad de Dios para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, es que seamos santificados. Eso es lo que la Biblia dice. Versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hasta bueno para la familia, ¿verdad? No está diciendo que cada uno tienes que buscarse una esposa. Está diciendo el propósito principal es ser santos, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que muchas veces se habla de que somos un pueblo especial, y vamos a ver eso. Vamos a ver eso, cuál es la diferencia entre el adventismo y cualquier otra religión. Entonces, vamos a ver que nosotros tenemos la voluntad de Dios es que tú seas santo. Y cuando hablamos de santidad, mucha gente se asusta porque en realidad nosotros sabemos cómo somos nosotros, ¿verdad? Y uno piensa que no puede, pero en realidad no podemos. Vamos a ver cómo llegar a ese punto. Ok, pero la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos, y que ese es el trabajo de Dios, eso es lo que Él quiere. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer para aceptar esa santificación? Vamos a abrir a Primera de Juan, los últimos libros de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Alguien que lo tenga, levántese con una voz fuerte. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Entonces todo el que tiene esa esperanza en Él, ¿qué es lo que pasa? Se está purificando. Entonces esta persona cada vez que va caminando con Dios va a empezar a purificarse. ¿Ve que la vida cristiana no es solo así? Uno a veces piensa que cuando me bautizo y como por ahí dicen, ya la hice. Ya nada más llevo a la iglesia, doy mis diezmos y ya estuvo, como dicen. Pero la Biblia dice no, que vas a ir purificando, vas a ir creciendo en realidad. Vamos a la siguiente, Éxodo 33, 13. El segundo libro de la Biblia. Vamos a ir al otro extremo. Éxodo 33, 13. Éxodo capítulo 33, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres
pueblo tuyo. Ok, ¿aquí quién está hablando? ¿Quién está hablando? Moisés. Moisés le está diciendo, si he hallado gracia en tus ojos, por favor, muéstrame todo. Lo que quiero enseñar aquí en este versículo es que nosotros tenemos que ser teachable. ¿Quién me puede traducir esa palabra en español? Teachable. Alguien que se deja enseñar, alguien que es sumiso, alguien que es humilde, que lo que Dios diga, eso va a ser. ¿Cuántas veces hemos aceptado hacer algo y, como dicen, siempre la regamos, ¿verdad? Cuando cometemos los errores, pero cuando uno empieza a caminar y empieza a purificarse con Dios, empieza a tener esa experiencia de santidad, uno no se puede equivocar. Y aún las cosas malas, la Biblia dice en Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas, ¿para qué? Para bien. ¿Ok? Entonces necesitamos un espíritu, ¿cómo se llama? Teachable, enseñable, alguien que obedezca a Dios y que sepa decir, Señor, si tú quieres que haga eso, lo voy a hacer. Amén. Aunque no me guste, aunque yo no quiera, tengo que hacerlo. Pero voy a tomar esa decisión. A veces es muy difícil. Ahora, este trabajo de purificación, de santidad, de santificación, ¿ustedes creen que es un trabajo una vez a la semana, los sábados, que venga y ya me purifico, me santifico? Pero el domingo, cada día. Ok, vamos a ver. ¿Cómo es este trabajo completo? ¿Cómo se puede completar este trabajo? Vamos a Juan capítulo 15. Porque nosotros no podemos. Primero que nada, mire, sinceramente, ¿cuántos pueden guardar los 10 mandamientos? Nadie puede. Con su propia fuerza, nadie puede. Entonces vamos a ver en San Juan. Yo se los voy a leer, pero encuentren en sus Biblias. 15, capítulo 15, y vamos a empezar en el versículo 4 y 6. Todo lo vamos a leer juntos. Capítulo 15, versículo 4 al 6. Cuando lo tengan, digan amén, por favor, un fuerte amén. Ok. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. ¿Y qué cosa? Arden. ¿Cuál es el secreto para estar santificados, estar empezando purificados? ¿Permanecer en quién? En Cristo Jesús. Ok, cuando estamos permaneciendo va a haber fruto. Amén. Cuando vamos a permanecer en Cristo Jesús, el evangelismo, hermanos, no va a ser ningún problema. Porque nosotros vamos a tener ese amor de Dios y tenemos que compartir ese amor con Dios. Y va a haber fruto. Nosotros sabemos que los frutos son gozo, paz, mansedumbre, los frutos del Espíritu Santo, y vamos a vivir eso. Entonces, cuando empezamos a caminar con Dios cada día, un gozo va a llegar en nuestros corazones. Déjenme decirles algo que no, eso siempre mi maestro me lo enseña, algo que no van a escuchar en las vides. Algunos de ustedes han visto una vid que tiene pámpanos de las uvas, ¿verdad? ¿Cuántos conocen eso, verdad? Sí. Ok. Déjenme decirles algo que no van a escuchar. ¿Ok? Cuando van a las uvas en las mañanitas y ven esas uvas que están creciendo, algo que no van a escuchar es, si se van acerca y empiezan a poner su oído al lado de la uva, no van a escuchar esto, no van a escuchar uva, uva, uva. Las uvas no salen porque ellas quieren. Las uvas no brotan porque ellas quieren. No es el esfuerzo de las uvas, hermanos. Las uvas aparecen porque están conectadas con el tronco principal. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Quieres tener frutos, estás fallando, estás sufriendo. Esto es lo que nos está enseñando. La Biblia nos está enseñando cómo tener frutos. ¿Cuántos están cansados de esta vida cristiana que va abajo y arriba? Como roller coaster. Como la roller coaster, que vamos abajo y un día arriba, un día abajo. Pero la Biblia está diciendo, tienes que ser purificado. Cada día es nuestra vida. Y la Biblia dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer.
Cuando caigo tengo que mirar a Cristo Jesús, porque Él es el que murió por mis pecados. En el camino Cristo dice lo siguiente, que cada vez que encuentres que tú eres un pecador o hayas caído o lo que sea, y te va a decir, mira, tú eres un pecador. ¿Cómo puedes ir hasta la iglesia si eres de ese tipo de personas? Y es cuando es lo más precioso que aparece. Uno tiene que decirle, ¿sabes qué? Es cierto, yo soy un pecador. Pero ¿sabes qué? Por lo tanto necesito un Salvador. Amén. Y necesito un Salvador y es Cristo Jesús. Y Él me puede limpiar. Este trabajo es una vida diaria. A ver, pero ¿cómo podemos vivir esta vida? ¿Cómo es este trabajo? Funciona esto en el santuario. Vamos a repasar lo que vimos el domingo en el atrio, pero vamos a enfocarnos más en el lugar santo. ¿Ok? Tenemos que ir a Jesús cada día. Cada día. Y eso nos representa en la puerta del santuario. Cada día. Nosotros vimos... Ok, vamos rápido a Juan 10, 7 y 9. ¿Quién lo puede leer rápido? Juan 10, capítulo 10, versículo 7 y 9. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Ok. No se duerman, por favor. Ok. Juan capítulo 10, versículos 7 y 9. Ok, el que lo tenga, póngase de pie y léalo bien fuerte. Ahí se las va. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y asaltadores, porque no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará paz. Amén. Entonces, ¿quién es la puerta? ¿Cómo nos llegamos a purificarnos? ¿Cómo podemos llegar a ese tipo de santidad y ser salvos y purificados? Es primero que nada cada día ir a Jesús. Cada mañana uno tiene que ir a Jesús, que es la puerta. Él dice, yo soy la puerta. ¿Quieres entrar a esa experiencia del santuario? Tienes que ir a Jesús primero que nada. Segundo, confesando nuestros pecados. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Sabemos que la siguiente pieza cuando entras al santuario, entras por la puerta y lo primero que te encuentras es ese altar de sacrificio que era de madera, pero era bañado en bronce. Y ahí es donde llevaban su animalito y el pecador tenía que hacer el sacrificio. El pecador tenía que matar ese animalito. ¿Por qué? Porque eso te iba a enseñar que nuestros pecados han sido los que mataron a Jesús. Nuestros pecados fueron los que traspasaron sus manos. Pero Él lo hizo porque nos quiere. Porque nos quiere. Ok, ¿quién lo tiene? 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Y limpiarnos de toda maldad. Amén. Él es fiel y justo de ¿qué? Perdonarnos y limpiarnos. El punto de Dios no es que, ok, David, te equivocaste, ok, estás perdonado. Y al día siguiente vuelve. Él quiere que nosotros cambiemos. Él quiere que nosotros te voy a limpiar, pero no solo te voy a limpiar porque el proceso no termina ahí. Hay algo más adelante porque te va a ayudar. Vas a ser santo y vas a ser purificado. Entonces la palabra de Dios dice que cuando encontramos cada día, esto es diario. Hermanos, este servicio en el santuario era diario. No solo en la mañana, pero también en la tarde. Eso nos enseña algo a nosotros, que en la mañana nosotros tenemos que ir a la puerta, aceptar a Jesús, entramos y tenemos que confesar nuestros pecados. Señor, por favor, perdóname de mis pecados, pero no solo eso, límpiame. En Salmos 51, ¿qué es lo que dice? Crea en mí un corazón nuevo, Señor, y renueva un espíritu recto en mí. Create in me a clean heart, and renew a right spirit within me. Y dice, cast them not away from thy presence, oh Lord. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros entramos a un proceso. No, ahí no termina todo. La vez no podemos revisar, pero hay otro mueble que es el llamado el lavabo. ¿Quiénes quieren ir a Gálatas capítulo 3, versículo 25? Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 27, perdón. Gálatas, esto es después de 1 y 2 de Corintios. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ok, todos los que han sido ¿qué? Bautizados en Cristo están revertidos. Déjeme decirle, ¿cuántos se acuerdan de su bautismo? Yo me rebauticé. Porque
cuando yo me bauticé yo ni sabía de qué era bautismo, entonces yo nada más me metí, pero ahora cuando entendí lo que yo estaba, yo decidí, Señor, quiero entregar mi vida a ti. Entonces fue un momento especial porque eso es un símbolo de ¿qué? De que morimos al pecado. Morimos al pecado, ¿qué más? El viejo hombre muere. El viejo hombre muere. Nueva vida. Estamos comprometiendo nuestra vida a Dios. Es como un matrimonio que cuando uno hace un voto, ¿saben? Cuando alguien se bautiza hace un voto y estás haciendo un voto a Cristo Jesús. Estás diciendo, Señor, me comprometo a vivir una vida contigo solamente. Estoy entregando mi vida. Y eso, hermanos, tiene que ser cada día. Cada día tú renuevas esos votos con Cristo Jesús. Cuando entras a la puerta, vas y confiesas tus pecados. Amén. No sé cuántos de ustedes llegará un día que digan, Señor, ¿sabes qué? Ayer no pequé nada. No. ¿Verdad? Entonces tienes que pasar por ese proceso y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, por favor, ayúdame. Y luego renuevas, vas al siguiente mueble y llegas ahí. Señor, quiero dedicar mi vida. Quiero renovar ese bautismo cada día va a ser. Every day. You're experiencing this. Entonces vas cada día y entregas en el lavacro, te purificas y entregas tu vida a Dios y renuevas esos votos. Eso es lo que pasa en el atrio. Y ustedes si se dan cuenta, eso es como la gente se vuelve cristiana. Y llegan a Jesús, descubren que son pecadores, encuentran a su Salvador que murió por ellos y ellos pueden ser limpios de sus pecados. Y luego llegan a ese proceso de ser bautismo. Pero el proceso no termina ahí. Porque el sacerdote todavía tiene sangre que representa los pecados ahí. Ahora vamos a aprender cómo mantenernos cristianos. Y vamos a ir a lo siguiente. Cuando uno entra, hay 3 muebles. A la derecha va a encontrar la mesa de los panes. A la izquierda vas a encontrar esto, que es el candelabro. Y enfrente vas a encontrar el altar de incienso. Y después del altar de incienso es la cortina. ¿Ok? Entonces, que divide el lugar santo del lugar santísimo. Entonces encontramos el candelabro. ¿Ok? El candelabro significa esto. Y vamos a descubrir cómo. El candelabro significa que es practicando la palabra de Dios a través de su Santo Espíritu. ¿Cómo es esto? Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. En el 1 Samuel 16, 13. En no sé si ven qué está haciendo el sacerdote. Está echando ¿qué cosa? Aceite. La Biblia dice que ellos tenían que echar aceite cada día, en las mañanas y en la tarde. Y ese fuego nunca se tenía que apagar. De hecho, era un fuego santo. Que cada vez que el pueblo entero se movía del lugar, el sacerdote lo que hacía, agarraba un poco del fuego y lo ponía como en un candelero y apagaban todos los fuegos. Y luego ellos mantenían ese fuego y con eso viajaban. Y luego cuando volvían a establecerse, volvían a poner los fuegos y ese fuego nunca terminaba. Tiene que ser un fuego especial. Entonces podemos ver que necesitaba aceite de oliva. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice 1 Samuel 16, 13? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo usó en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, ¿qué significa el aceite? Significa el Espíritu Santo. Es como dice cuando la persona fue ungida, el Espíritu Santo entró en su vida. Entonces vemos que en este punto hay una parte que es el Espíritu Santo. Y vamos a ir a San Juan 8:12 y yo les voy a decir rápido qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice, Jesús está hablando y Él dice, yo soy ¿qué cosa? La luz del mundo. Ustedes saben que el candelabro es la única fuente de luz en el lugar santo. Es lo único que brilla. Entonces cuando vemos ahí en ese lugar santo, vemos que Jesús es la luz del mundo. ¿Y cómo podemos tener esa luz? Es teniendo el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos está dando ese combustible para poder brillar. Podemos, cada día que nosotros entramos y llegamos y pedimos la unción del Espíritu Santo. Señor, necesito el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos brillar. ¿Qué es lo que dice Romanos 15:16? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Será que nos hace brillar cómo? Romanos 15:16. Vamos a ir rápido. Romanos 15:16. Romanos 15:16. ¿Santificada por qué?
¿Qué es lo que es el trabajo del Espíritu Santo? Nos santifica. Nos santifica y nos empieza a enseñar poco a poco. No sé si se están dando cuenta que pero el trabajo está de Dios. Cómo Dios está esforzándose para que tú y yo estemos purificándonos cada día más. Él nos quiere tanto. Miren, mucha gente dice, déjenme decir, mucha gente dice que nosotros vamos a quedarnos así como estamos hasta que Cristo venga. Y eso no es una verdad, porque Dios nos quiere tanto que no nos quiere dejar como estamos. Amén. Porque si no, imagínense, si no hubiese victoria sobre las cosas que estamos pasando por nuestros pecados, ¿cómo viviríamos? No podríamos vivir sufriendo toda la vida, pero Dios nos quiere tanto que Él quiere limpiarnos. Amén. Entonces empieza el Espíritu Santo, trabaja en nuestras vidas. Y en Gálatas 5, 22 y 23 podemos ver el fruto del Espíritu Santo. Cuando tú entras al lugar santísimo cada día y pides, Señor, quiero el Espíritu Santo, ahí en Gálatas 5, 22 pueden ver los frutos, que es amor, paciencia, benignidad y todo eso. Vamos a experimentar eso. ¿Qué tanto más? ¿Qué más quieren? Miren, hermano, estoy viendo esos frutos que está acá también. Porque cuando vine la primera vez me estaban invitando a comer, me estaban dando, es un amor, un cariño. Miren, las iglesias, cuando tienen eso, la gente llega y se quiere quedar. Porque se sienten en familia, se sienten amadas. Ellos ven que el Espíritu Santo está morando en ese lugar. Entonces podemos ver eso. Juan 16, 8. Vamos a ver algo más que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está trabajando en el candelabro. Podemos ver algo más que hace el Espíritu Santo. Él te purifica. El Espíritu Santo te está enseñando a Jesús. Te va a hacer brillar a Jesús. Porque nosotros vamos a poder reflejar el carácter de Jesús. Pero no es porque nosotros tenemos fuerza, es porque Jesús está morando en nosotros. Entonces, Juan 16, 8. Hablando del Espíritu Santo, dice hermana. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué va a convencer al mundo? De pecado. Y eso es bueno, hermanos, porque cuando nosotros nos convencemos de pecado, nos damos cuenta quiénes somos. Porque si no, diríamos, yo sí puedo. Me sale bien. Yo soy muy bueno. Yo hice esto. Yo predico. Yo hago esto y lo otro. Y eso es cuando las personas caen. Porque cuando uno más se acerca a Dios, uno se da cuenta realmente cómo uno es. Amén. Y eso del Señor no soy yo. Lo único bueno que hay en mí es Cristo Jesús. Amén. Y su Espíritu Santo que está pasando. Entonces, ¿a quiénes ayuda el Espíritu Santo? A los humildes de corazón. A los humildes de corazón. Pero vamos a la Biblia y vamos a ver Juan 14, 15. Juan 14, 15. Y eso es cierto, hermana. Si alguien no quiere ser ayudado, no puede ser ayudado, ¿sí o no? Porque Dios es un caballero. Déjenme decirles, si tú no quieres el trabajo, Él no te va a obligar. Pero Él te está pidiendo cada día y te está rogando. Pero Él no te va a obligar. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos hasta el 17, 16 y 17. ¿Qué es lo que más dice? Un consolador. Para vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué ustedes pueden recibir el Espíritu Santo? Porque ustedes lo conocen. En este capítulo, déjenme ver aquí. San Juan capítulo 14, en ese mismo estamos. Versículo 15 al 17 dice: yo para el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Pero Jesús está diciendo: si me amáis, ¿qué cosa? Los primeros versículos: guardad mis mandamientos. Hermanos, si tú guardas los mandamientos, Dios te va a poder dar el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo mismo te va a poder ayudar a guardar sus mandamientos. Entonces el Espíritu Santo quiere que tú seas santo y reflejes a Jesús, porque Jesús guardaba los mandamientos. Amén. Porque Jesús guardaba sus mandamientos. ¿Qué más? Vamos a ir a la siguiente, Hechos 5:32. Vamos a ir al siguiente libro, Hechos capítulo 5, versículo 32. Y la palabra de Dios dice lo siguiente, ¿lo tienen? Amén. 5:32 dice 32. Y nosotros somos testigos suyos en estas cosas, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los quienes, a los que le obedecen. Hermanos, si tú estás y tú sabes que estás haciendo algo malo o una decisión incorrecta y el Espíritu Santo te está trabajando y dice: eso no está bien, y si tú no eres obediente, el Espíritu Santo es posible que se vaya.
porque no estás siendo obediente. Es obedecer. Pero cuando uno obedece, hermanos, es lo más precioso, porque al principio a veces uno piensa que no está bien. Yo me acuerdo, como les conté la vez pasada, cuando yo entré a la universidad, yo sabía que Dios me mandó ahí. Él me contestó varias horas. De hecho, una señora me invitó a esa universidad y yo ni conocía esa universidad donde el hermano estaba diciendo. Yo ni conocía y yo le dije, ¿quién será? Y me dice, 50 estudiantes. 50 estudiantes de una universidad, imagínense. Y yo le dije, muchas gracias, señora. Y ella me dice, ¿pero por qué no quieres ir? Y yo le dije, no sé, mire, yo tengo mi residencia permanente que estoy esperando y acabo de aplicar. Me dijeron que puede tomar meses y años, no sé cuándo va a salir. Si no me da Dios eso, no voy. Tenía un carro que había sacado del año, como les dije la vez pasada. Yo le dije, tengo que pagar ese carro, y si me voy a la escuela, ¿quién lo va a pagar? Si Dios no se encarga de ese carro, yo no voy. Así que 2 cosas. Y la señora, que es ahora la presidenta de la universidad, ya agarró el libro del que hablaba de la universidad y puso su número de celular. Y me lo dio y me dice, oremos. Amén. Si Dios quiere que vayas. Yo me acuerdo que eso fue el sábado. El domingo terminó el congreso y yo regresé a mi casa. En mi casa estaba ahí y lo que pasó fue lo siguiente. Estaba ahí y mi mamá me dice, ¿cómo te fue? Y yo le digo, muy bien, aprendí esto, aprendí lo otro. ¿Y qué más? Hoy aprendí otro y otro. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y no, y llega un punto donde me acordé, una señora que quiere que vaya a la universidad y estudiar ahí. Y yo estaba buscando un lugar para recibir entrenamiento, pero no quería ir a la universidad. Quería ir a un entrenamiento más corto. Entonces, mi mamá me dice, ¿por qué no puedes ir? Le digo, mami, mira, tengo mi carro, estoy trabajando, no puedo ir. ¿Quién va a pagar el carro si me voy? O mi mamá dice, si es el carro que te está impidiendo ir a estudiar, David, por favor, ve. Yo voy a agarrar el carro y lo termino de pagar. Amén. Yo le digo, ok, lo voy a pensar, le digo, está bien. Y yo me fui manejando a la casa de mi tía. Yo le digo, ahí va una, pero la otra está difícil. La otra está difícil, que me salga a la residencia rápido. A mediodía, de ese momento, a mediodía yo estaba manejando y yo me acuerdo, tenía el libro ahí al lado. Recibo una llamada. Era mi abogada de inmigración. Me dice, David, discúlpame, por favor, discúlpame. Yo, ¿qué pasó? David, discúlpame. ¿Sabes qué? Tu residencia llegó el viernes. No te puede dar tu residencia hasta hoy. No sé qué me pasó. Dice, no sé qué pasó. Y yo sé qué pasó. Así que no se preocupe. Muchas gracias. No, nada más la tienes que recoger aquí. Yo colgué y me quedé. Ok. ¿Qué me toca ahí? Me toca tomar una decisión. ¿Puedo rechazarlo o puedo obedecer? Entonces decidí, Señor, tú respondiste, tú hiciste tu parte. Sí. Yo llamé a la señora y le dije, ok, ¿qué tengo que hacer para ir? Amén. Fui a la universidad, pero cuando llegué a esa universidad yo dije, Señor, yo no voy a estudiar teología. No. Y yo me puse a estudiar otra cosa. Y ese semestre, el primer semestre, no tuve paz. Uno sabe cuando no está haciendo el bien. Sí. Y a pesar de que estudiaba, las clases eran muy lindas y todo, no tenía paz. Pero cuando empecé a estudiar teología, yo estaba molesto. Yo no quiero ser pastor, no quiero ser pastor. Y le peleé. Hablé con mis maestros y yo me acuerdo que con un maestro le decía, pastor, yo no quiero ser pastor, yo no quiero, por favor. Y mi pastor me dice, yo estoy tan tranquilo ahora. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, es que normalmente yo me preocuparía si tú vinieras y te dijeras, yo quiero ser pastor, yo quiero ser lo otro. Más bien, dice, muchas veces cuando Dios llama, el llamado no quiere aceptar. Entonces me dice, y yo le dije, miren hermanos, desde que empecé a tomar esas clases y tomar esa carrera, ahora me doy cuenta Amén. que fue lo mejor que puede. Hermanos, no es solo para mi salvación, es para mi salvación. Amén. Entonces empecé a rendirme a Dios porque ahora yo me doy cuenta que Él tenía un plan. Amén. Eso es lo que pasa. Todos los que pasan por ese lugar, ellos aceptan al Espíritu Santo, están viviendo esa vida cada diaria y están obedeciendo a Cristo Jesús. Amén. Están obedeciendo lo que la palabra dice. Vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué hace esta persona? Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Esto quiero que entiendan muy claramente. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, eso es lo que sucede. Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando lo tengan, digan amén. Yo se lo voy a leer. Amén. Amén. Ok, la palabra de Dios dice lo siguiente. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Poder.
Dice, cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué cosa? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, hermano, no te puedes quedar callado. Cuando tú tienes el Espíritu Santo vas a testificar. Amén. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, dice que va a llegar un poder, que vas a ser testigo donde quiera que tú vayas. Si estamos batallando en el evangelismo, probablemente es porque estamos sufriendo de falta del Espíritu Santo. Si estamos batallando en llevar lo que sea a la gente, porque déjeme decirle, la gente está sufriendo afuera. Esta gente está sufriendo afuera. No saben qué hacer, muchos ni saben a quién ir. Mucha gente ni sabe. Yo me acuerdo que estaba colportando una vez una señora que ni podía caminar, ni podía ir a la iglesia, ni sabía que era una adventista. Pero tuvimos que tocar. Hay muchas personas que la única manera de encontrarlas va a ser tocándole las puertas. Sí. Muchas personas. Esa mujer, oré con ella, estamos orando, una bendición. Amén. Y agradeció al Señor, gracias por favor por llegar a mi casa. Amén. Muchas veces queremos que ellos lleguen acá. Tal vez llegan algunos, pero tenemos que buscar. El fruto del Espíritu es amor para todos. Vas a amar a esa gente que está afuera. Que no te puedes quedar. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen familiares que están sufriendo y no tienen a Jesús en su vida? Yo creo que cada uno tenemos un familiar, un conocido que está sufriendo en este momento por algo. Es que no tiene Jesús en su vida, no tiene Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes le agradecerían a esa persona que le toca la puerta y le está entregando? Y nosotros podamos ser esa bendición para otras familias. Pero eso es el Espíritu Santo, eso es lo que pasa cuando uno empieza ese caminar en el santuario y llega a ese punto donde uno pide el Espíritu Santo para llevar la obra. Pero ese no es solo el único. Podamos ver, esto es lo siguiente. A mano derecha estaba, ¿qué cosa? La mesa de los panes. La mesa de los panes nos muestra algo muy importante. ¿A quién representa el pan? Vamos a San Juan 6:48. San Juan 6:48. Sí tenían los nombres, eran representando las tribus, pero a nosotros, ¿qué me representa? San Juan capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo. Jesús es el pan de vida. Por eso cuando Jesús hizo la Santa Cena, Él pasó el pan y Él dijo, comed, ese es mi cuerpo. Él dijo, yo soy el pan de vida. No sé si se dan cuenta, ustedes están encontrando en cada mueble de la iglesia, del santuario, ustedes van a encontrar a Jesús. Llegas a la puerta, Jesús es la puerta. Llegas al sacrificio, Jesús es ese sacrificio. Llegas al lavacro, Él es el que limpia. Él es el que limpia. Llegas al candelabro, Él es la luz del mundo. Llegas al pan y Él dice, yo soy el pan. ¿Cómo podemos mantener nuestra salud espiritual? Alguien que no coma, ¿cómo va a quedar? Muerto, débil, sin nada. Entonces, ¿cómo podemos mantener esa salud espiritual? Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Cuando lo tengan, amén, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, ¿quién me lo puede leer? Pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino que ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Entonces la palabra de Dios también te puede sostener. No wonder. No me sorprende porque Moisés se fue al Sinaí 40 días sin comer. Pero estaba bien fuerte, fortalecido. Entonces dice la palabra de Dios, Jesús dice, yo soy el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermana, si me puede leer, me puede leer Jeremías 15, capítulo 15, versículo 16. Vamos a ir a nuestras Biblias. Jeremías 15, capítulo 15, versículo 16.
Estamos viendo cómo llegar a esa santidad, cómo cumplir ese propósito que Jesús tiene para tu vida y para mi vida. Ser santos, ser purificados. Pero hay un proceso que entramos y aprendemos a recibir a Dios como nuestro Salvador. Cómo nos comprometemos cada día. Llegamos y pedimos el Espíritu Santo para poder brillar y testificar al mundo que hay un Salvador que murió por ellos. Pero vamos a ver ahora el pan, hermana, que me puedo leer. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Se fueron halladas tus palabras y yo ¿qué hice? Las comí. Hermanos, cada día que tú llegas y te encuentras con Jesús y tú tienes que agarrar sus palabras y tienes que comerlas. Porque es la única manera que vas a sobrevivir espiritualmente. Si no comes te vas a morir. Entonces la Biblia te está dando esa opción. Cuando tú estás viviendo en tu vida, estás pasando por ese santuario, Dios te da el pan. Que es tu alimento. Pero ¿qué vas a encontrar en el pan? ¿Qué vas a encontrar? ¿Qué es ese pan? ¿Qué es lo que refleja? ¿Qué es lo que representa? Ya vemos que Jesús es el pan de vida, pero vamos a Lucas 24, 27. La bendición para el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Encontramos algo? La bendición del Espíritu Santo. Vamos a ir a Lucas 24, 27. Ustedes saben que si la palabra de Dios sin el Espíritu Santo no es nada. ¿Ok? Lucas 24, 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Lo que él decía. Entonces, ¿a quién vamos a encontrar? Cuando tú llegas, encuentras con Jesús, te confiesas tus pecados, abres la palabra de Dios y pides por el Espíritu Santo, ¿encuentras a quién? A Jesús. A Jesús. Vamos a ir ahora a Juan 5, 29. San Juan, capítulo 5, versículo 29. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ok, ese lo tengo malo. Entonces es San Juan, déjenme ver si es 15, 29. No tiene 29. Ustedes se acuerdan que las escrituras, ¿qué es lo que digo? Busca las escrituras porque en ellas la vida eterna, pero también Jesús mencionó que ellas testifican ¿de quién? De Jesús. Cuando nosotros encontramos en la Biblia, encontramos que las escrituras hablan constantemente de Jesús. Muchas personas piensan que el Antiguo Testamento no habla de Jesús, pero Jesús mismo le explicó acerca de Él mismo a los apóstoles usando, ¿qué cosa? El Antiguo Testamento. Encontramos cada vez que tú vas en el santuario, cada mañana que tú estás teniendo esta devoción diaria, tú encuentras a Jesús. Tú encuentras a Jesús y eso va a empezar a cambiar en tu vida. Porque ya no es acerca de lo que el hermano hace, ya no es acerca de lo que estás viendo a Jesús. Y eso va a empezar a cambiar. Hay un dicho en inglés, by beholding you become changed. Contemplando tú eres cambiado. Cuando tú contemplas a Jesús, nada más vas a empezar a reflejarlo a Él. ¿Cuántos de ustedes han visto ancianos que han estado casados por 60, 70 años? Que estaban juntos, que se quieren. Yo los he visto varias veces. Se quieren tanto, hasta se parecen. ¿Sí o no? Porque han estado cada día juntos, que han dedicado su tiempo y ellos se conocen tanto y ellos se quieren mucho. Es tan hermoso verlos ahí agarraditos de la mano. Y me acuerdo, un viejito me decía, 65 años tengo con mi esposa. Amén. 65. Es una bendición pasar ese tiempo. Pero cuando tú te casas con Jesús, Amén. empiezas a vivir esa vida. Empiezas a experimentar eso. Empiezas a experimentar el Espíritu Santo que está trabajando en tu vida. No te puedes quedar callado. Y cada persona que tú le hablas y tú le dices, sabes que Cristo te ama. Y Dios te puede cambiar porque me está cambiando a mí. Me está cambiando a mí. Porque si no experimentamos eso, ¿cómo podemos predicar? ¿Cómo podemos predicar? Entonces tenemos que vivir esa vida primero. Pero, hermanos, ¿cómo nos ayudan las Escrituras? ¿Cómo me ayuda a las Escrituras? Vamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15.
Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 15. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 15. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. La palabra de Dios dice lo siguiente. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales ¿qué? Te pueden hacer sabio ¿para qué? Para la salvación por la fe, que es en Cristo. Hermanos, hay algo en la Biblia que te hace sabio para la salvación de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Hay algo en la Biblia que cuando tú abres, hasta intelectualmente, tú te vuelves sabio. Amén. Yo me acuerdo que una maestra de nosotros, ella es la directora de educación. Ella me estaba comentando que una vez ella hacía ministerio de la prisión. Y había un señor que siempre caía en prisión porque se metía en problemas y no sabía leer. Ese hombre no sabía leer, entonces ella me comentó que acababa de aprender un método para enseñar a leer a las personas con la Biblia. Y dice que no sé cuántos, no sé si me equivoco, que eran los primeros 8 capítulos, por lo menos en inglés, 8 capítulos de Génesis y un capítulo de Salmos. Si esa persona puede leer, empieza a leer esos 8 capítulos y ese capítulo de Salmos, puede leer por toda la Biblia. En 2 semanas ese hombre daba las lecturas bíblicas. Amén. La Biblia tiene algo poderoso, hermanos. No les miento, yo no les estoy engañando. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Miren, hermanos, esa palabra de Dios que tuvo poder para crear de la nada, esa palabra de Dios que dijo, hágase la luz y fue la luz, esa palabra que dijo, sean las aves y aparecieron las aves, esa misma palabra nosotros la tenemos aquí. Ese mismo poder está aquí. Amén. Pero cuando está con el Espíritu Santo hay algo que sucede. Cuando tú pides, Señor, por favor, háblame a través de tu palabra. Déjame comer, déjame aprender más de Jesús. Más de Jesús deseo saber. Eso es lo que el himno dice, ¿verdad? Sí. Más de Jesús, más conocer. Entonces comiendo eso nos va a ayudar a ser sabios. Hermanos, ¿cuántas veces he encontrado hermanitos que tal vez no han tenido ni educación de la escuela, pero estos hermanos saben su Biblia? Amén. Y cómo llevan ese poder. De hecho, uno de nuestros instructores de la universidad, que es un gran teólogo hoy en día, no tiene ningún título de universidad. Y gente le ha ofrecido, le ha dicho, ¿por qué no sacas tu maestría, tu doctorado? Te lo vamos a pagar. Y dice, no. Yo quiero demostrar a la gente que uno no necesita tener un título para saber de la Biblia. Y eso es la verdad. Si tú conoces la Biblia, hermanos, no. Los pastores no son los únicos que deberían conocer la Biblia. No. Los miembros deberían saber su Biblia y estudiarla bien. Saber que cuando alguien te dice, hermano, tengo problemas, es muy triste, hermanos. Una vez déjenme decirles lo que pasó. Una vez estaba colportando y llegué a un lugar un lugar de seguros. Y la señora me dice, mira, no estoy interesado en tus libros, pero pasa donde el manager, él es cristiano. Y yo me acerco y le digo, hermano, ¿cómo está? Mi nombre es David, quiero compartirle. Y me dice, ¿tú crees una vez salvo una vez salvo, once saved, always saved? ¿No? Ese que dice, una vez salvo, siempre salvo. ¿Okay? Y yo le digo, lo siento, pero yo no creo eso, no lo he visto en la Biblia. Y saben que yo siempre llevo mi Biblia en mi bolsa de colportaje, pero esa vez no la tenía. Y yo decía, ay, mi Biblia, ¿dónde está? Por eso no me gusta andar desarmado. Desde ese entonces siempre la llevo donde quiero. Entonces yo, ¿dónde está mi Biblia? Y me dice, no, es que ¿cómo tú no vas a creer? Y me dice, yo trabajo hasta con los Gideons, Gideon Bibles, ¿no? Esos que siempre dejan Biblias por todos lados, esos que tienen eso me dice. Y me dice, es más, me dice, agarra una Biblia y te la regalo. Y yo, qué bien, me dio una Biblia. Entonces saqué mi Biblia, hermano, no sé dónde está en la Biblia, ¿me puede enseñarle? Yo le puedo enseñar lo que yo creo, y le enseñé lo que yo creo. Le dice, mira, la Biblia habla de arrepentimiento. ¿Por qué habla de arrepentimiento si tú ya entregaste tu vida a Dios?
Entonces, no, es que no estás convertido, etc. Pero ok, y le digo, aquí yo tengo mi Biblia y ya le enseño lo que yo creo. Muéstreme usted con su Biblia. Y me dice, en la Biblia está. Yo le digo, ¿dónde? Y me dice, déjame llamarle a mi papá porque él es pastor. Y el pastor nunca le contestó. Y yo me puse a pensar, imagínense que eso nos pasara a nosotros. Que alguien te dice, hermana, ¿por qué usted cree en el sábado? Oh, porque los 10 mandamientos. Oh, sí. Déjeme mostrarla. Ahí hay versículos que dicen que la ley. Pero uno tiene que saber su Biblia. Amén. Por eso es, a medida que uno come, va a aprender y vas a tener, y aunque no sepas mucho, lo poquito, les voy a decir algo, un secreto, cómo retener eso. Cuando tú aprendes en la mañana, tu Biblia, compártelo. Porque al compartirlo, se te va a reforzar en la mente. Es lo que hacemos en la escuela. Escuela, en las mañanas nosotros tenemos nuestro propio devocional personal. Tenemos nuestro devocional y en el desayuno estamos ahí. ¿Qué aprendiste esta mañana? Ay, ya aprendí esto. ¿Y tú qué aprendiste en la mañana? Yo aprendí esto. Y eso nos ayuda a reforzar en la Biblia. Y de paso compartimos, oh, yo nunca había sabido eso. Mira, yo sabía eso. Entonces, es una bendición cuando uno aprende la Biblia. Cuando la Biblia te hace sabio. Miren, la Biblia te va a ayudar a alcanzar muchas personas. ¿Cuántos aquí están en la escuela todavía? Tenía un amigo que estaba en la high school. Tenía un amigo que estaba en la high school. Este amigo tenía 16 o 17 años. Este muchacho estudiaba su Biblia. Oraba en la high school. La gente se hacía la burla de él. Él me contaba. Yo a veces pedía, ¿quieres orar conmigo? Mucha gente, no. Y él oraba y la gente se hacía la burla. Y me decía, mira, yo conocía mi Biblia y lloraba. Y oraba en la escuela. Pero esos mismos que se burlaban de mí, después vinieron a mí. Amén. Con problemas. Porque cuando tenían problemas, sus papás estaban divorciados, tenían muchos problemas y no sabían qué hacer. Y ellos no sabían qué hacer. Y ellos apuntaban y ellos decían, momento, este muchacho es un cristiano. Este muchacho conoce a Dios, conoce Biblia y ora. Y ellos, esos mismos que se hacían la burla, se le acercaban y le decían, por favor, tú eres cristiano, puedes orar por mí, te estoy pasando por momentos difíciles. Quiero estudiar la Biblia, quiero saber quién es este Jesús. Esos mismos, hermanos, pero era porque este muchacho estudiaba su Biblia. Él tenía el Espíritu Santo y estaba compartiendo con lo poco que tenía. Entonces nosotros tenemos que estudiar la Biblia. ¿Saben por qué es importante que nosotros sepamos la Biblia? Por nosotros mismos. ¿Saben por qué es importante? Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. En ese mismo capítulo. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. La palabra de Dios dice lo siguiente. Procura, ¿qué cosa? Con diligencia. Entonces cada día, eso tiene que ser cada día. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Usa bien la palabra de verdad. Dice, tienes que estar estudiando porque tienes que estar encontrado aprobado, porque hay un test, hay una prueba que va a venir, hermanos. Hay una prueba que va a venir. Ustedes saben que Fidel Castro, cuando leyó El conflicto de los siglos, pero una vez cuando estaba escapándose, un hogar adventista lo cuidó. Entonces él tiene mucho favoritismo con los adventistas. En Cuba solo hay 2 religiones bien fuertes, los católicos y los adventistas. Por eso. Entonces este hombre, cuando alguien venía, porque les prohibían no adorar a Dios, había un tiempo, pero él dejaba a los adventistas. Pero cuando alguien decía, yo no quiero trabajar el sábado porque soy adventista, lo llamaban. ¿Cuántos de nosotros nos tocaría tal vez eso? No quiero, y lo llamaban y él los llamaba. ¿Tú eres adventista? Sí. Y le decía, dime a ver acerca de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Dímelas. Y la gente que no podía decírselas, tú no eres adventista. Regresa. Regresa atrás. Van a llegar tiempos, es posible que lleguen esos tiempos hoy en día. ¿Cómo? ¿Por qué tú crees que es el sábado el día del Señor? ¿Por qué es el 10 mandamientos? ¿Por qué eso? Déjame mostrarte unos versículos de la Biblia. Pero es la Biblia, dice, pues, estudie. Cada día uno tiene que ir. Señor, por favor, enséñame. Hermanos, pocos momentos con el Espíritu Santo vale mucho más que años con los sabios de este mundo.
mucho más. Vamos a 2 Pedro 3:16. 2 Pedro 3:16. 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 16. El 16. 3:16. Yo lo voy a leer. 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. La palabra de Dios dice lo siguiente. La palabra de Dios dice, casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, de las epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Va a haber tiempos difíciles, hermanos, donde la gente va a estar interpretando mal la Biblia. Van a tener un cierto tipo de lógica y van a interpretar bien mal la Biblia y van a llevar a muchas personas a la perdición. Pero los que saben su Biblia no se van a dejar ser engañados. ¿Por qué? Porque esta gente cada día la está estudiando. Porque esta gente cada día está buscando a Jesús. Porque esta gente cada día el Espíritu Santo la está guiando. Déjenme contarles la historia de ese hombre. Que este hombre nació en la iglesia bautista. Lo conocí el año pasado, que fui a la iglesia donde cortamos su iglesia. Él me estaba contando su historia, que él creció en la iglesia bautista. Él dio su vida cuando era joven. Un día él jugaba béisbol. Entonces este hombre un día se amaneció y dice, esta es la vida, jugar béisbol ya. Y llegó a las prácticas y jugaba como sea, y su chapo, su consejero le dijo, ¿y qué te pasa? Y él le dijo, es que no tengo sentido en la vida, esto es todo. Y él le dijo, tienes que entregar tu vida a Jesús. Él entregó su vida a Jesús, empezó a dar estudios bíblicos, él daba los servicios de los jóvenes, él empezaba a predicar con mucho fuego, pero se cansó, lo cansaron. Y él dejó la iglesia. Empezó a ir a fiestas y se sentía hipócrita y sufría bastante. Y él decía, ¿sabes qué? No, tal vez no traté algo. Él trató de ser el jugador profesional de fútbol americano, entrenó semanas y en los tryouts, de eso unas pruebas, él pasó y él empezó a jugar. Iba a empezar a jugar a hacer fútbol profesional, pero él lo dejó también porque no lo llenaba. Entonces llegó un punto donde él trabajaba 12 horas, tomaba y fumaba. Y él empezó a escuchar las series de un predicador que no era adventista, pero él dijo, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Amén. Yo quiero entregar mi vida a ti, pero mi vida es así. Yo sé que si te prometo que voy a dejar el alcohol, te voy a dejar esto, la siguiente semana voy a caer. Yo sé, yo me conozco a mí mismo. Y este hombre dijo, Señor, por favor, y se arrodilló, por favor, ayúdame. Y él recibió un mensaje de Dios que decía, tú necesitas libertad de tu pecado. Y este hombre dijo, ok, el domingo yo voy a ir a la iglesia y cuando hagan el llamado yo voy a salir. Y él fue a la iglesia el domingo, se hizo el llamado, él salió, Señor, aquí estoy, entrego mi vida a ti. Y pum, desde ese momento dejó de fumar, dejó de tomar. Amén. Dios lo liberó desde ese problema. Y él perdió su trabajo. Y él dice, pues lo mejor que me pasó, porque desde ese entonces empezó a estudiar su Biblia. Estudiaba 10 a 12 horas cada día su Biblia, porque él estaba estudiando. Y este hombre estudiaba la Biblia y encontró en la Biblia donde dice, no, Jesús está en la cruz y le dice, de cierto te digo hoy que estarás en el cielo conmigo. Y él pensé, pues eso nosotros lo sabemos, porque la Biblia habla que en el cielo, pues cuando uno muere va al cielo. Pero resulta que después estudiando en Juan encuentra que Jesús al resucitar le dice a María, María, no me toques porque todavía no he ido al Padre. Y él se quedó un momento. En viernes Jesús dijo que hoy van a estar en el cielo, pero el domingo dice que no ha ido al Padre. ¿Cómo es eso? Y empezó a estudiar más y encontró la verdad del estado de los muertos. Y él dijo, wow. Y como tenía muchos amigos que eran desde su denominación, y él fue, hermano, tengo algo que encontrarle, y empezó a estudiar. La gente le empezó a decir que estaba loco. Lo sacaban de su iglesia. Le decían que era un profeta falso. Le decían que estaba poseído. Pero él se regresaba a su casa y seguía estudiando. Estaba comiendo este pan y el Espíritu Santo lo estaba guiando. Y no solo confirma que el estado de los muertos, el muerto nada sabe, sino que también descubre que, y él no me dice, descubre un secreto que mucha gente afuera lo está guardando como secreto. Me dice, es un secreto. El día séptimo es el sábado del Señor.
Y él lo encuentra y se regresa donde sus amigos y le dice, no solo encontré la verdad, dice, de los muertos, pero mira el sábado, es en el 7º día. Y la gente, tú estás loco, vete de acá, estás poseído. Tanto escuchar eso, él empezó a llorar y le dijo, Señor, por favor, hay tantos predicadores, Billy Graham, todos estos grandes predicadores, hombres de Dios, esta gente no predica esto. Y él decía, ¿quién soy yo para que tú me des estas revelaciones? Y él dijo, tal vez estoy loco, tal vez estoy poseído, tal vez estoy equivocado, pero no puedo creer porque lo puedo ver en la Biblia. Amén. Y él dice, Señor, si no me das una prueba, yo voy a dejar esto porque yo no puedo más. Una vez, estaba al día siguiente, 2 días después o 3 días después, él fue donde su amigo y empezó y le decía, es que no entiendes, la Biblia dice que el muerto nada sabe. Y su amigo le dice, ya cállate, le dice, ya cállate, ya hablas como un adventista. Oh. Y él le dice, ¿un qué? Dice, un adventista. Amén. Y él se regresa a su casa y empieza a la computadora, Google, adventista, y encuentra, es un culto, una secta. Y él, wow, este hombre sí me insultó, dice. Y le llegó una impresión, ve, fíjate bien una página oficial y estudia y ve lo que ellos creen. Él se fue a la página oficial y empezó a encontrar las doctrinas. Empezó a leer la doctrina y era lo que él estaba estudiando. Amén. Empezó a llorar, se arrodilló y dijo, Señor, gracias, Amén. porque yo sé que no estoy solo en este mundo. Amén. Ese hombre apareció en la iglesia. Casualmente la iglesia estaba orando por refuerzos. Y él es el que lidera los estudios bíblicos hoy en día. Amén. La gente que come el pan con el Espíritu Santo va a encontrar verdad. Amén. Va a encontrar Amén. y va a poder testificar la palabra de Dios. Porque Amén. cuando tú te encuentres con cualquier persona que venga, tú vas a saber lo que tú crees. Amén. Porque tú vas a estar solo. Amén. Ya se nos está acabando el tiempo, pero este es el último mueble del lugar santo. Es el altar de incienso. Nosotros necesitamos comunicarnos con Dios. Y el altar de incienso es, ustedes saben que en el lugar santísimo está ¿qué cosa? El arca, que representa el trono de Dios. Y en inglés se llama mercy seat, ¿no? Está el trono de Dios. Este es el camino hacia el trono de Dios. El incensario está enfrente del trono de Dios. Lo único que le divide es la cortina. Es el mueble que más te acerca a Dios. Hermanos, déjenme decirle, San Juan 17, antes de ir acá, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo puedes llegar a ser santificado, purificado? Con su palabra. Amén. Santificado, de hecho, en Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? No pecar. Para no pecar contra ti. Si tú te memorizas la Biblia, vas a tener armas Amén. para batallar. Amén. Cuando te ven un pensamiento malo, tú vas a saber qué contestar. Como un escrito está. Porque cuando tú tienes un escrito está, Satanás no puede hacer nada. Amén. Satanás, y lo he probado, hermanos. Sí. Hay varios versículos que tienen promesas de la Biblia para problemas de nuestra vida y está. Y Dios ayuda y te da fuerzas. Ahora, comunicándonos con Dios, vamos a San Juan, a 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. ¿Quién lo puede leer? 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Ok, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo en qué, en su voluntad, Él nos oye. Ahora nosotros tenemos que ir y acercarnos. Ahora el incienso, ¿qué significa? Rápido vamos a ir a Salmo 141, 2. Salmo 141, 2. Yo les puedo decir, el incienso significa la oración. Pero lo que yo diga aquí importa, tenemos que encontrarlo en la Biblia, lo que la Biblia diga, ¿verdad? Entonces Salmo 141, versículo 2. Pero cuando el incensario estaba elevándose, había un sacerdote ahí. Un sacerdote que estaba pidiendo. Hermanos, cuando uno llegaba al santuario, el santuario uno sacrificaba el cordero, pero ahí tenía que confiar que el sacerdote iba a hacer su trabajo ahí adentro, porque no podía ver.
Uno no veía lo que estaba pasando adentro. Él tenía que tener fe en ese sacerdote, porque el sacerdote iba a pedir por esos pecados. Y es lo mismo que nosotros, porque vamos a Hebreos, rápido Hebreos, vamos a ir a Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25. Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25. Cuando lo tengan digan amén, lo voy a leer yo. Hebreos capítulo 7, 24 y 25 dice, la palabra de Dios dice lo siguiente: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvarla perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabes algo que me encanta saber? Que antes que tú te despiertes en la mañana, Cristo ya está intercediendo por ti. Cuando te estás levantando y estás pidiendo, Jesús ya está listo para interceder por tus pecados. Eso es algo increíble, porque tú, aunque te equivoques, tú tienes un Padre. Algo que me encanta es un versículo que yo amo, es 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, ese es el amor. Cuando te equivoques, Dios te levanta. Amén. Dios te dice: estás perdonado, no te preocupes. Es como un bebé. Un padre. ¿Cuántos han tenido niños acá? ¿Cuántos son padres acá? Ok. ¿Cuántos han tenido el bebé cuando está empezando a caminar? ¿Se cae el bebé, sí o no? Y cuando se cae el bebé, ¿acaso el padre dice: ¿por qué no caminas como los otros? Y de una vez, párate y sigue caminando. Así que es como el padre lo enseña. Pasito a pasito. Imagínense cómo un padre enseña paso a paso. ¿Cuánto más Jesús? Amén. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Que Él nos quiere cambiar. Él quiere que lleguemos a esa estatura de Cristo Jesús. Miren, hay algo que me encanta. Vamos en ese mismo capítulo, en ese mismo libro, Hebreos capítulo 4, 14 al 16. Cuando lo tengan, digan amén y me van a decir. La palabra de Dios dice lo siguiente: por cuanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ¿saben qué? Tal vez, ¿cuántos tenemos problemas diferentes? Déjame decirte que Jesús puede decirte: yo te entiendo. Porque Él fue tentado en todo, en nuestras semejanzas. Él fue tentado en grandes cosas, mucho más que nosotros inclusive. Él te puede decir: yo te entiendo. Yo te quiero y yo te entiendo. Por eso vino acá. Mi maestro me estaba comentando que él tenía kidney stones, piedras ahí en los riñones que los pasan. Y las enfermeras le dijeron que eso es similar a un dolor de un parto. ¿Y cuántos han tenido eso? Kidney stones. Duele, ¿verdad? Duele. Como teníamos bebé. Ahora, él me dijo que cuando él estaba pasando, uno fue a la sala de emergencia. Y en la sala de emergencia los enfermeros, estos enfermeros habían tenido el mismo problema. Y le dijeron: tú tienes kidney stones. Y le dice: yo tuve eso. Y lo atendieron tan bien porque ellos sabían el dolor que había pasado él. Entonces lo atendieron, le dieron lo que necesitaba y él lo pasó y le alivió saber que estas personas que le estaban ayudando entendían el dolor que él pasó. La siguiente vez que lo tocó pasar de kidney stones fue a otra sala de emergencia. Y esta vez los enfermeros nunca habían pasado kidney stones. Lo dejaron sentado esperando, sin nada, sufriendo. Y él dijo: yo prefiero ser tratado por alguien que entienda mi dolor. Amén. ¿Tienes problemas con el pecado? Jesús ya pasó por ese camino. Y Él te puede decir: yo entiendo. ¿Has pasado por muchos sufrimientos? Dios va a decir: yo entiendo eso. Yo puedo ayudarte. Jesús quiere que nosotros pasemos eso cada día. Que experimentemos esa relación cada día.
En Marcos 1:35 dice lo siguiente, que a Jesús cuando cada mañana iba a orar, ella se entregaba cada día. En Salmo 63, uno dice, temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. La Biblia nos está diciendo hasta la hora que tenemos que buscar a Jesús, que es en la mañana, en las mañanas, porque cada día vamos a la guerra. ¿Son tentados durante el día, sí o no? Sí. Que vamos a la batalla cada día. Muchas veces nos vamos a la batalla desarmados, sin nada. Y luego nos preguntamos por qué caemos cada día. ¿Por qué nuestra vida espiritual es así? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué un día estamos testificando, pasando literatura y todo, y al día siguiente no queremos ni hablar ni orar? Es por esto mismo, porque cada día tenemos que experimentar este camino al santuario. Cada día nosotros tenemos que llegar. Señor, quiero entregarte mi vida a ti. Quiero aceptar tu perdón. Quiero entregar mi vida. Amén. Hermanos, esa es la vida de un buen cristiano. Hemos aprendido hasta ahora lo que es la vida de un cristiano que pasa por... Quiero pedirles un favor. Y eso es un llamado para cada uno de nosotros. Si tú estás batallando en tu vida cristiana, si tú estás sufriendo, tal vez hay un pecado que no puedes dejar, y te estás comprometiendo hoy te estás comprometiendo, no conmigo, hermanos, no conmigo, sino ante el cielo. Amén. Estás comprometiendo que tú quieres experimentar esta experiencia del santuario cada día, cada mañana, buscarle a Dios por medio del santuario. Amén. Comer su palabra, pedir por el Espíritu Santo, orar, aceptar el perdón de sus pecados y pedirle y renovar tus votos con Jesús. Amén. Si tú estás dispuesto, por favor. Yo sé que muchas veces cuando uno toma decisión porque el hermano se para, yo me paro. No. O porque fulano de tal, no sé, si alguien no se para, no te preocupes, nadie te va a juzgar. Pero si hoy en día tú estás tomando una decisión, Señor, estoy cansado de vivir una vida cristiana como no lo sé. Quiero que mi vida sea cristiana, sea de triunfo. Pero para eso voy a poner mi parte. De aquí en adelante, cada día yo te voy a buscándote a medir del santuario. Voy a experimentar la experiencia del santuario cada día de aquí en adelante. Si tú quieres tomar esa decisión, que esa decisión va a cambiar tu vida, te la garantizo. Amén. Quiero que te pongas de pie. Solo si estás tomando esa decisión. Quiero tomar esa decisión de dedicar cada mañana tiempo a ti. Cada mañana voy a abrir mi Biblia y voy a pedirte por tu ayuda. Cada mañana voy a entregarte mi vida a ti. Amén. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te pido de manera muy especial que tú nos des fuerzas, Señor. En Filipenses dice que de ti viene el querer como el hacer, Señor. Señor, queremos esa fuerza, Señor. Yo sé que Satanás va a atacar, pero también sé que tú tienes más poder que Satanás, Señor. Señora, estamos viendo aquí que los hermanos están decidiendo tomar cada mañana un tiempo hacia ti y dedicarte a estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos de manera muy especial que si alguno de nosotros estamos batallando con cosas, que tú nos des libertad. Señor, pero te pedimos de manera especial que tú nos des fuerzas. Yo sé que mañana en la mañana algo va a pasar en cada vida que va a tratar de destruir ese llamado. Pero Señor, ayúdanos a levantarnos y tomar esa decisión de seguir tu palabra, de estudiar y encontrarnos con Jesús, de buscar a Jesús en cada parte, Señor, y renovar nuestras vidas, Señor, para que podamos ser testigos en cualquier lado donde vayamos, Señor, y reflejamos tu luz, para que, Señor, brillemos como nunca hemos brillado, Señor, y que tu nombre sea exaltado, no nosotros, Señor. Señor, ocúltanos bajo la cruz. Señor, tus ángeles han tomado nota y en el cielo está registrado. Señor, no está registrado de una manera para echar en cara, sino una manera para que los ángeles están dispuestos a ayudarlos en lo que necesitamos cada día, Señor. Señor, gracias por tu muerte, por la muerte de tu Hijo que murió por nosotros. Te lo pedimos en su santo nombre. Cristo Jesús. Amén.